Buenas tardes. Proseguimos o reanudamos la audiencia de instrucción y fallo que habíamos iniciado en horas de la mañana y que hicimos el receso a la hora de las 12:15 aproximadamente y reiniciamos luego de 2 horas de recesos. Proseguimos entonces ya luego de valoradas las pruebas a proseguir con el fallo que va a desatar tanto las pretensiones en la demanda de pertenencia como en la demanda reivindicatoria a la que nos hemos referido en el desarrollo de la misma, instaurada dentro del proceso, en primer lugar el de pertenencia presentado por el señor Iván José Torres Noriega y el reivindicatorio presentado por las señoras o promovido por las señoras Rosalba Torres Noriega y Alicia Torres Noriega. Conforme al artículo 280 del Código General del Proceso, proseguimos directamente al análisis y valoración de las pruebas con explicación razonada de ellas y las conclusiones a las que hemos llegado, luego de asignarles el mérito que a cada una merece, apreciadas en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica y sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la exigencia y validez de ciertos actos. En primer lugar, empezamos a estudiar sobre el elemento de la posesión, que es importante para ambas acciones. Como quiera que la posesión es un elemento común en ambos procesos, se examinarán las pruebas que tuvieron como objeto la demostración de este hecho, toda vez que de encontrarse acreditada la posesión calificada del señor Iván José Torres Noriega sobre el bien inmueble objeto del proceso y durante el tiempo exigido para que opere la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, ello destruiría de una vez la pretensión reivindicatoria, pues esta circunstancia lo ubicaría en mejor derecho frente a las señoras Alicia Esther Torres Noriega y Rosalba Torres Noriega. Con esto que queremos decir que si el señor Iván Torres Noriega logra demostrar que efectivamente ejerció una posesión cualificada, pública, pacífica e interrumpida y por el término legal, inmediatamente destruiría las pretensiones de las señoras en la demanda reivindicatoria. Entonces analizamos como sigue. Con relación al tiempo de posesión para adquirir el dominio por prescripción, debe tenerse en cuenta la Ley 791 de 2002 y que ella redujo los términos prescriptivos a 10 años. Las de 20 las redujo a 10, tales como las extraordinarias, y redujo de 10 a 5 años el tiempo de prescripción ordinaria para bienes inmuebles, muebles. Al tenor del artículo 41 de la Ley 153 de 1887, la prescripción iniciada bajo el imperio de la ley y que no se hubiese completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda a voluntad del prescribiente. Pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiese empezado a regir. Como quiera que el demandante en el proceso de pertenencia no manifestó su voluntad de acogerse al término reducido que establece la Ley 791 del 2002, debió demostrar que ejerció entonces actos de posesión durante 20 años de manera pública, pacífica e ininterrumpida. Esto es desde junio de 1993. Para que se considere que una persona entonces es poseedora, se requiere la concurrencia de los elementos axiológicos del corpus o tenencia material del inmueble y el elemento volitivo que se refiere al ánimo de sentirse dueño y desplegar acciones exteriores que así lo demuestran. Sobre este aspecto, el señor Iván José Torres Noriega confesó en la audiencia que considera que la posesión la ejerce de forma compartida con todos sus hermanos. O sea, se considera poseedor, pero al mismo tiempo dice que está dispuesto a compartirla con todos sus hermanos, incluidas las demandantes en la reivindicación. Por tratarse de un inmueble que fue dejado por su tía a todos ellos, toda vez que fueron quienes se encargaron de su cuidado en la etapa de la adultez mayor y quienes la asistieron. La Corte Suprema de Justicia sobre este punto en abundante jurisprudencia ha enseñado que la posesión requerida para adquirir bienes por prescripción debe ser ejercida de manera exclusiva y sin reconocimiento alguno de derechos a otras personas. Sobre este punto, la señora Inés María Oller de Torres, una de las testigos, reconoce que son poseedores todos los hermanos Torres Noriega, reconociendo como si se tratara de un bien herencial dejado por la señora Débora Esther Noriega Lagares. Además de ser una testigo de oídas, lo poco que sabía del contrato de compraventa le fue relatado por la señora María de la O. Torres Noriegas, quien decía que había sido engañada por sus hermanas. También se contradice el señor Iván Torres Noriega, pues en un inicio dijo que era poseedor desde 1962 y a la vez dice que es su intención compartir el inmueble con todos sus hermanos. Reconoce que su tía Débora Esther era la única dueña y que en otros apartes de su declaración reconoce también a su hermana María de la O, que podía compartir sus derechos con ella y al mismo tiempo por igual con todos sus hermanos.
En este punto su declaración también es contradictoria para efectos de demostrar que es poseedor único o exclusivo del bien inmueble. También dice que como lo habían hecho sus hermanas, no estaba de acuerdo con lo que habían hecho sus hermanas y que no lo aprobaba, refiriéndose entonces al contrato de compraventa celebrado. De este interrogatorio se extraen imprecisiones tanto en el derecho de dominio de las hermanas como en su propia posesión y se extraen visos de una simulación del referido contrato de compraventa plasmado en la escritura número 3113 de 1998, registrado en la Notaría Cuarta de Cartagena, sobre el bien inmueble identificado con el folio de matrícula 060-22045. Siendo que al parecer la posesión nunca fue abandonada por la anterior propietaria, que siempre vivió en el inmueble hasta el momento de su fallecimiento, al punto que como producto del contrato aparentemente simulado se desprendió otro de usufructo vitalicio, lo cual genera como hecho indicador la falta de entrega del bien. Cuando declaró la señora María de la O. Torres Noriega, se encontraron algunas incongruencias, imprecisiones y no supo explicar su firma a ruego. Es más, en su declaración se extrae que la negociación de compraventa fue producto de un acuerdo de los hermanos Torres Noriega para tratar de evadir reclamos de derechos gerenciales por parte de otras personas que ellos consideraban herederos. Todos coincidieron en afirmar que al momento del fallecimiento de la señora Débora Esther Noriega Lagares, a ella no le quedaban sucesores del tercer orden, es decir, hermanos que estuviesen en vida y que permanecieran antes del fallecimiento de la señora, pues todos sus hermanos habían fallecido con anterioridad y por consiguiente se pasaba al siguiente orden sucesoral, es decir, los hijos de sus hermanos, los cuales eran numerosos, tal como lo relató la señora María de la O. Torres, y algunos también reconocieron que habían varios hermanos y sobrinos interesados en esta situación. El señor Iván Torres Noriega manifestó que actuaba en nombre de sus hermanos, de otros hermanos no vinculados a este proceso, quienes buscaron el dinero y abogado para presentar la demanda de prescripción bajo la creencia que por haber sido habitado el inmueble por mayor tiempo era la persona adecuada para ello. Este dicho fue corroborado por la señora María de la O. Torres Noriega cuando explicó que no demandaba porque había actuado como testigo y firmado a ruego por su tía y luego de haber pedido orientación a su abogado. Sobre la falta de presupuesto para adquirir por prescripción adquisitiva de dominio, tenía entonces la carga de demostrar que había ejercido posesión pública, pacífica e ininterrumpida por el término legal, sin que se lograra demostrar en qué momento mutó su calidad de tenedor, pues como él lo dice, y lo dijeron las demás interrogadas, todos ingresaron a vivir en el inmueble en calidad de sobrinos de la propietaria desde 1962 aproximadamente, que en el 1969 la señora madre de ellos se fue a trabajar a Venezuela y los dejó a todos allí y que eran un total de 7 hermanos. Por lo que se colige que para esa época ninguno de estos hermanos podía poseer posesión del bien inmueble en el cual eran acogidos por la misma propietaria, quien fallece en el año 2013. De esta fecha hasta la presentación de la demanda del señor Iván Torres, la demanda de pertenencia, solo había pasado un año aproximadamente. Faltando este requisito, es más que suficiente para afirmar que los presupuestos para adquirir el derecho de dominio por parte del señor Iván Torres Noriega y respecto del bien objeto del proceso no se encuentran surtidos. Su declaración, los testimonios y las pruebas indiciarias nos conducen a la conclusión que las pretensiones deben ser negadas. Ahora bien, pasamos a la acción reivindicatoria de dominio. La acción reivindicatoria es de naturaleza real, para cuyo ejercicio está legitimado todo propietario que se haya despojado de la posesión material que tiene derecho, para obtener esta del poseedor a quien se demanda este fin, o sea, la entrega del bien o la entrega de la posesión. Basta al extremo activo señalar al demandado para efectos de legitimación como poseedor, para que éste manifieste si le asiste tal calidad o de lo contrario, según el caso, diga que simplemente es tenedor del bien en nombre propio o por cuenta de un tercero. La acción reivindicatoria entonces debe dirigirse contra el actual poseedor del inmueble, que es pretendido por ser el único con actitud jurídica y material para disputarle al demandante el derecho de dominio alegado. Para que prospere la pretensión entonces reivindicatoria de dominio, es necesario que concurran los siguientes elementos. Primero, que el demandante sea titular del derecho de dominio. Segundo, que el demandado ostente la posesión material sobre el bien objeto de reivindicación. Tercero, que existe identidad entre el bien poseído por este y el pretendido por aquel. Y cuarto, que se trate de una cosa singular, o sea, una cuota determinada por indiviso.
Los anteriores requisitos se extraen de la literalidad de las normas sustanciales que gobiernan la materia de acuerdo con la definición del Código Civil, en la que se dice, abrimos comillas, es la que tiene todo dueño de una cosa singular de que no esté en posesión, para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla. Esto es conforme al artículo 946 del Código Civil. La cual debe instaurar quien tenga, abro comillas, la propiedad plena o nuda, absoluta o fiduciaria de la cosa. Esto conforme al artículo 950 también del Código Civil. Dirigiéndola entonces contra el actual poseedor, conforme lo exige el 952, de una cosa singular, corporal, raíz o mueble, o una cuota determinada por indiviso, como lo señalan los artículos 947 y 949 del mismo estatuto. Pasamos entonces a analizar en el caso sub judice si están acreditados o no los anteriores elementos axiológicos de la acción reivindicatoria. En primer lugar, entonces estudiamos el derecho de dominio como elemento axiológico de la reivindicación. En este punto tenemos la escritura pública 3113 del 19 de diciembre de 1998, protocolizada en la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena y registrada conforme al certificado de tradición en el folio de matrícula inmobiliaria 060-220-245. Se trata de un documento constitutivo por medio del cual se crea un derecho que contiene un título traslaticio de dominio, el cual da cuenta de la compraventa realizada entre la señora Débora Esther Noriega Lagares, quien en su propio nombre y representación en calidad de vendedora, transfirió a título de venta real pura y simple a las señoras Rosalba Torres Noriega y Alicia Esther Torres Noriega el derecho de dominio y posesión sobre el inmueble descrito como sigue. Se trata de una casa de habitación de familia, junto con el solar sobre el cual está ubicada en el barrio Getsemaní, calle del Espíritu Santo, número 2954, ciudad de Cartagena, una extensión superficiaria de 100 metros con 80 centímetros cuadrados, cuyos linderos y medidas son: frente, calle del Espíritu Santo, con casa que fue de los herederos de Miguel Roa y José Gertrudis Alzamora, hoy de las señoritas León Sotomayor, y por la derecha entrando con casas de Susana González y Pedro López, hoy de Rita Galvis, y por la izquierda entrando con la casa y solar de la señora Bárbara de Ramírez, y por el fondo con casa que eso fue de Isabel Bru Cárcamo, identificado con la referencia catastral 01-1-132004. Tenemos entonces que adicional a ello se advierte que la vendedora adquirió el bien inmueble mediante escritura pública número 1861 del 20 de noviembre de 1961, otorgada en la Notaría Primera del Círculo de Cartagena, lo cual la ubicó en la calidad de propietaria exclusiva. Luego establece que la vendedora hará entrega material del bien inmueble objeto en venta. En el mismo instrumento público, las compradoras declararon que ya se encuentran en posesión material del inmueble y que constituyen usufructo vitalicio a favor de la señora Débora Noriega Lagares, es decir, la vendedora, el cual fue aceptado a satisfacción. Cabe resaltar entonces que la notaría dejó constancia que la señora Débora Noriega Lagares era invidente, por consiguiente se impartió el procedimiento de la firma ruego, que fue supeditado o cumplido con la firma que realizó la señora María de la O. Torres Noriega, con domicilio y residencia en el mismo inmueble, barrio del Semaní, calle Espíritu Santo, número 2954, inmueble objeto del proceso, para que ésta firmara debido a la discapacidad física de la señora Débora. En esta escritura aparejada con el certificado de tradición del folio de matrícula inmobiliaria 060-220-245, visible a folio 12 del cuaderno principal que contiene el reivindicatorio, se advierte que está inscrita en el registro de instrumentos públicos. Podría llegar a pensarse entonces que bastaría que estos documentos para predicar la demostración del derecho de dominio en cabeza de las señoras Alicia Torres Noriega y Rosalba Torres Noriega. Sin embargo, oídas las partes y los testigos, se advierte que existen irregularidades en el título y el modo de adquisición del mismo, del derecho de dominio. Inclusive, se encuentran probados hechos que constituyen la excepción de simulación de venta contenida en dicho instrumento público, la cual debe reconocerse oficiosamente en la sentencia al tenor de lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil, hoy 282 del Código General del Proceso, y reforzado por los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema en casos similares. De hecho, la Corte, en un caso similar, que podemos hablar de analogía estrecha en estos casos, para casos en los que también hay un proceso de pertenencia, un reivindicatorio, y en los que hay una discusión sobre si el título y el modo no están afectados de simulación, se ha dicho lo siguiente. La Corte aplicó esta figura de la declaratoria oficiosa de la excepción de simulación del título arrimado para demostrar el dominio en un proceso en el que intervenían como partes dos hermanos,
Uno de ellos demandaba la reivindicación y el otro la prescripción sobre un bien que había sido enajenado por el padre de ambos. El Tribunal de Distrito encontró probada la excepción de acuerdo con las pruebas obrantes y así lo declaró de manera oficiosa. La jurisprudencia a la que nos referimos se trata de la proferida en el expediente 5672 de fecha 30 de julio del año 2001, siendo magistrado ponente el doctor José Fernando Ramírez Gómez en la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. Cuando la reivindicación se propone como ejercicio del derecho real de dominio, por razón de lo consagrado en los artículos 946 y 950 del Código Civil, la jurisprudencia ha predicado reiteradamente que uno de los elementos estructurales de la acción es el derecho de dominio como atributo patrimonial de quien funge como demandante, quien por lo demás corre con la carga de su demostración, de manera que ese derecho de dominio, por tocar con la legitimación del demandante, pues su titularidad es la que le confiere la tutela que hace valer, hace parte del tema decidendo, o sea, del tema en discusión y que debemos analizar. Así las partes no lo hayan propuesto expresamente o no haya sido objeto de reparos o reproches por el demandado, pues con independencia de su actitud, más tratándose de bienes inmuebles, como en este caso sucede, donde se está enfrente de una prueba legal, el sentenciador debe abordar su examen porque, como ya se dijo, el dominio es el pilar de la acción reivindicatoria de la cual deriva la legitimación por causa activa. Por tanto, debe evaluarse la calidad del título y el modo arrimado, pues en caso contrario, incurriríamos en una decisión cifra petita u omisiva, que avalaría la espuriedad advertida en la llegada escritura de venta. La simulación revela entonces una distorsión de la realidad y tratándose del negocio jurídico muestra la apariencia de un acto dispositivo stricto sensu inexistente, o sea, absoluta, o exactamente diverso al existente, relativa. Es conocido que en tratándose del fingimiento de un contrato, sus celebrantes procuran por todos los medios ocultar que el mismo es aparente y correlativamente brindarle al negocio que exteriorizaron visos de certeza y de legalidad. En este estado de cosas, que es el que por regla general se presenta, deja al descubierto la importancia que en estos casos tiene la prueba indiciaria, porque ante la dificultad de comprobar directamente la irrealidad del correspondiente negocio jurídico, ella brinda al interesado en su demostración la posibilidad de acreditar ese hecho a partir de unos distintos, de los cuales el sentenciador, mediante la realización de un proceso mental lógico, fincado esencialmente en el sentido común y en las reglas de la experiencia, puede deducir el fingimiento. La Corte Suprema de Justicia, respecto de los indicios de la simulación de la compraventa, en la sentencia del 8 de mayo del año 2001, siendo magistrado ponente el doctor José Fernando Ramírez Gómez, indicó lo siguiente. En relación con la prueba indiciaria, la doctrina particular, nacional y extranjera y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, además de reconocer su grado de importancia en este campo, han venido elaborando un detallado catálogo de hechos indicadores de la simulación, entre los cuales se destacan el parentesco, la amistad íntima de los contratantes, la falta de capacidad económica de los compradores, la falta de necesidad de enajenar o gravar, la documentación sospechosa, la ignorancia del cómplice, la falta de contradocumento, el ocultamiento del negocio, el no pago del precio, la ausencia de movimientos bancarios, el pago de dinero en efectivo, la no entrega de la cosa, la continuidad en la posesión y la explotación en el vendedor. Por lo demás, la propia Corte Suprema de Justicia no solo se ha limitado a elaborar un hipotético panorama de estos hechos indiciarios, sino que se ha preocupado por dejar ciertamente definidos los requisitos que debe reunir la prueba indiciaria, con el fin de considerarla apta en orden de demostrar la simulación. Estos requisitos son los siguientes. A. Conducencia de la prueba indiciaria respecto del hecho investigado. B. Que se descarte razonablemente la posibilidad de que la conexión entre el hecho indicador y el investigado sea aparente. C. Que en igual forma se excluya la posibilidad de la falsificación del hecho indicador por obra de terceros o de partes. D. Que aparezca clara y cierta la relación de causalidad entre el hecho indicador y el indicado. E. Que se trate de una pluralidad de indicios si son contingentes. F. Que varios de los indicios contingentes sean graves, concordantes y convergentes. G. Que no existan contraindicios que no puedan descartarse razonablemente. H. Que se hayan eliminado razonablemente otras posibles hipótesis, así como los argumentos o motivos infirmantes de la conclusión adoptada, pues es frecuente que un hecho indiciario se preste a diferentes inferencias que conduzcan a distintos resultados. Y que no existan pruebas de otra clase que infirmen los hechos indiciarios y que demuestren un hecho opuesto al indicado por ellos.
Y por último, que se pueda llegar a una conclusión final precisa y segura basada en el pleno convencimiento o la certeza del juez. Eso viene reforzado por la sentencia de casación civil del 5 de diciembre de 1975. Entonces analizamos cada uno de estos elementos de acuerdo al caso concreto y las pruebas que hemos tenido a la mano. Empezamos por el parentesco. Sobre este punto tenemos que todos los declarantes, testigos y partes coinciden en afirmar que la señora Débora Esther Noriega es tía de los hermanos Torres Noriega, quien estando en estado de vulnerabilidad a causa de su invidencia y también el estado de vejez, ello fue aprovechado por las señoras Alicia Esther Torres Noriega y Rosalba Torres Noriega para llevar a término la aludida compraventa con el objeto de evadir al resto de sobrinos con quienes compartían derechos sucesorales. Ha sido coincidentes en que la señora Débora Lagares era la única propietaria del inmueble, inclusive a la fecha de su fallecimiento. Ahora vamos a la falta de capacidad económica de las señoras Alicia Esther Torres Noriega y Rosalba Torres Noriega y la falta de pago. La señora Rosalba afirmó que inicialmente pagó 20 millones de pesos en efectivo, sin testigos, siendo su tía una persona invidente, que por lógica no podía contar dinero. Además, su situación de discapacidad fue la que motivó a su hermana, María de la O. Torres Noriega, firmara a ruego, y el restante con mercados y manutención. Pese a que la escritura se declaró que los 58 millones de pesos del precio de la venta fue recibido por la vendedora a entera satisfacción. Existe una contradicción entonces entre lo declarado en la escritura y lo que nos arriman las pruebas que hemos recaudado en esta audiencia. Confesó además que no tenía plata para ese papeleo y que fue Erika quien puso la plata. Eso se puede verificar con los audios y en los minutos siguientes en los que se dijeron estas afirmaciones. Asimismo, la señora Alicia manifestó que pagó 15 millones de pesos en efectivo también, sin testigos, a su tía también invidente y el restante en manutención. Esto le resta credibilidad entonces a lo plasmado por las partes que dicen que pagaron 58 millones de pesos por el precio, según lo que aparecía en la escritura. Estos indicios nos llevan a concluir entonces que en esta escritura existen visos de simulación. El tercer elemento, falta de necesidad de vender de la señora Débora Esther Noriega Torres. La señora recibía canon de arrendamiento de los pensionados que tenía producto del alquiler de las habitaciones. Por su edad, la experiencia nos indica que una persona de avanzada edad requiere recursos para su congrua subsistencia. Así que como tal lo escuchamos en la audiencia, antes de vender ya se dedicaba al alquiler de las habitaciones. Por tanto, ella no tenía necesidad de vender, pues nadie vende un inmueble que le produce renta para quedar a la merced de la caridad de sus sobrinas. Es más, algunas de las declaraciones ratifican que uno de estos cánones se le entregaban a la señora María de la O para que pudiera atender a la señora Débora. Otro elemento que tomamos en cuenta, la no entrega de la cosa y la continuidad de la posesión de la señora Débora hasta su muerte en el bien. Esto se demuestra con la constitución del usufructo vitalicio, que no era necesario y más así se constituyó, más una de las declaraciones de las demandantes en las que dicen que la señora decía de que ese era su inmueble y que ella salía de allí una vez fallecida y que después de ella fallecer era que ellos podían hacer lo que quisieran con el inmueble. Esto demostraba entonces que la señora no se desprendía de su ánimo de dueña del bien hasta el momento de su muerte. El otro móvil de la simulación era evadir o burlar los derechos sucesorales del resto de los sobrinos de la señora Débora Lagares Noriega, hecho confesado por María de la O. Torres Noriega. Si no fuese por la reforma sucesoral que se implementó en este tema alrededor de los años 1980 aproximadamente, los sobrinos entran en un orden sucesoral a falta de los hermanos del fallecido. En este caso, los sobrinos o todos los sobrinos de la señora Débora Esther tendrían entonces, si no se hubiese realizado la venta que estamos atacando o catalogando como simulada, se hubieran determinado entonces los derechos sucesorales entre todos los sobrinos de esta persona. Por lo tanto, tenemos que este fue uno de los móviles, como las mismas interrogadas lo afirmaron, en especial la señora María de la O, a decir que esto se realizó para evadir que otros sobrinos, como habían tantos sobrinos, empezaran a debatir o cuestionar derechos sucesorales sobre el mismo inmueble, con la situación de que lo realmente o lo finalmente celebrado no fue avalado por los señores Iván y María de la O. Por lo tanto, sí ratificamos que este móvil de la simulación fue efectivamente evadir o burlar los derechos sucesorales del resto de los sobrinos de la señora Débora Lagares Noriega, hecho confesado también por la señora María de la O, como lo acabo de explicar. Entonces, este plan de los hermanos Torres Noriega era adueñarse en conjunto de todo el inmueble, pero vemos que surgieron diferencias, así como lo dijo la testigo María de la O confiesa que la escritura pública es ficticia.
También vemos que la pérdida de la posesión no se dio por parte de la señora Alicia, que fue en diciembre en vacaciones y que dice que siempre ha entrado en el inmueble, y algunas de ellas dicen de que la posesión por parte de ellas no se perdió, lo cual también desvirtuaría la acción reivindicatoria. Para que esta acción reivindicatoria prospere se requiere que las personas que se predican dueñas hayan perdido la posesión del bien, y de acuerdo a lo que ellas han relatado y lo que algunas de las testigos, en especial la señora Erika también contestó, dice que su señora madre y a pesar de los inconvenientes que tuvo su tía, no han perdido la posesión del bien. Si las demandantes en el reivindicatorio consideran que no han perdido la posesión, que todavía pueden entrar al inmueble y que pueden disponer de él, aquí faltarían algunos de los elementos estructurales o requisitos que se necesitan para la prosperidad de la acción reivindicatoria. Todo esto nos indica establecer entonces que las pretensiones, tanto en la demanda de pertenencia como en la reivindicatoria, faltan a sus elementos estructurales o esenciales para su prosperidad, y ambas acciones o pretensiones deben ser denegadas, como sigue a continuación. En virtud de lo expuesto, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Cartagena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, negar las pretensiones de la demanda de pertenencia incoada por el señor Iván José Torres Noriega. Segundo, declarar probada de oficio la exención de simulación de la escritura pública 3113 del 19 de diciembre de 1998, protocolizada en la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena, y certificado de tradición, folio de matrícula inmobiliaria 060-220-245. En consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda reivindicatoria. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, ordénase el levantamiento de la inscripción de la demanda, que pese en el folio de matrícula inmobiliaria 060-220-245. Quinto, ejecutoriada esta providencia, desanótense los presentes procesos en los libros radicadores que se llevan en el despacho y el sistema de información Justicia 21, y archívese los expedientes como debe ser. La anterior decisión se notifica en estrados. En vista de que hay negación de las pretensiones de ambos abogados, se les va a conceder el uso de la palabra para que manifiesten si ambos apelan o si ambos están conformes o si tienen alguna petición que hacer en cuanto a la sentencia proferida. Se le concede en primer lugar el uso de la palabra al doctor Paneso. Señoría, antes de tomar la decisión, la verdad es que por el sonido del audio, la verdad no pude escuchar bien los considerandos de la sentencia, y no logré escuchar también bien la parte resolutiva de la misma. Les repito la parte resolutiva. En resumen, el juzgado está negando las pretensiones de ambas demandas por cuanto encuentra que los elementos estructurales, tanto la posesión que debe mostrar el señor Iván para prescribir, no se encuentra aprobado. Asimismo, no se encuentran probados elementos estructurales en la acción reivindicatoria, en especial la pérdida de la posesión, además que se encuentra declarada de oficio, según los mismos lineamientos que nos impone la jurisprudencia de la Corte, se encuentra declarada de oficio la exención de simulación. Le voy a repetir entonces al abogado para que con más detenimiento escuche entonces la parte resolutiva de la sentencia. Primero, repetimos, negar las pretensiones de la demanda de pertenencia incoada por el señor Iván José Torres Noriega. Segundo, declarar probada de oficio la exención de simulación de la escritura pública 3113 del 19 de diciembre de 1998, protocolizada en la Notaría Cuarta del Círculo de Cartagena, y certificado de tradición, folio de matrícula inmobiliaria 060-220-245. En consecuencia, se niegan las pretensiones de la demanda reivindicatoria. Tercero, sin condena en costas. Cuarto, ordénese el levantamiento de la inscripción de la demanda, que pese en el folio de matrícula inmobiliaria 060-220-245. Quinto, ejecutoria de esta providencia, desanótese los presentes procesos en los libros radicadores que se llevan en el despacho y el sistema de información Justicia 21, y archívense los expedientes. La anterior decisión se notifica en estrados. Los apoderados tienen la facultad de apelar y sustentar dentro de los 3 días siguientes, y
o apelar, como nos los ha enseñado también el tribunal en otros asuntos, apelar, exponer los reparos concretos y puntuales, y aún así manifestar que harán uso del derecho que tienen de sustentar su recurso dentro de los 3 días siguientes a esta audiencia, para que concedida en ella le sirva de sustentación en segunda instancia. ¿Le quedó más claro? Entonces, ¿escuchó mejor? Sí, su señoría. Sí, claro, muchas gracias. Su señoría, interpongo el recurso de apelación contra el numeral segundo que declara de oficio la excepción de simulación. Y interpondré los recursos entre los 10 días siguientes a los días siguientes a esta audiencia. Okay. El doctor Anselmo. No me quedo sin apelación, yo no. Sin apelación, sin apelación. No apela. No apelo. No va a apelar. No apelo. Bueno, entonces en este estado de la audiencia, teniendo en cuenta que únicamente apela el apoderado de la señora Rosalba y Alicia, concedemos la apelación en el efecto suspensivo, que es el consagrado para los casos en que se niega la totalidad de las pretensiones. Concedemos entonces la apelación en el efecto suspensivo al doctor Paneso, en especial, o lo que se circunscribirá entonces la competencia del superior a declarar. Nuevamente, repetimos para tener la claridad de que quedó grabado, que concedemos el recurso de apelación al doctor Paneso respecto del numeral segundo de la sentencia proferida, en especial la que declara aprobada de oficio la excepción de simulación de la escritura pública 3113 del 19 de diciembre de 1998, por ser el único apelante. Entonces concedemos esta apelación en el efecto suspensivo por tratarse de aquellos casos en los que se ha negado la totalidad de las pretensiones. La anterior decisión se notifica en estrados. En su oportunidad se esperará el término para que el doctor haga uso de su derecho de sustentar su recurso de apelación y por secretaría se agoten los trámites correspondientes. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se recogerán firmas de los asistentes y se da por finalizada, siendo las 5:15 de esta tarde. Muchas gracias.